buen día alumnos, alumnas, bienvenidos a la clase de habilidad verbal en este caso. Seguimos con lo que es el módulo de Comipems. En este caso es la primera sesión que tenemos de habilidad verbal. Vamos a ver un poco de lo que es esto de habilidad verbal y prácticamente qué temas estaríamos viendo a lo largo de este curso. ¿Ok? Primero tenemos que entender qué es la habilidad verbal. La habilidad verbal, pues es una palabra, una oración prácticamente, que proviene del latín, habilidad proviene del latín, habilitas, que significa capacidad o disposición para hacer algo. Entonces, en este caso, tenemos dos palabras, que es habilidad y verbal, designando prácticamente qué tipo de habilidad debemos dominar en este caso. Prácticamente lo que vamos a tener capacidad o disposición para hacer va a ser esta capacidad para razonar con contenidos verbales, estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, relación y significados. Prácticamente va a ser esta capacidad que vamos a tener para ordenar todo esto a través de contenidos verbales, que es algo verbal que podemos expresar justamente, como ya habíamos visto en español, para la comunicación. Dentro de estas habilidades verbales, nosotros requerimos expresarnos, comunicarnos e interactuar socialmente, que es decir, necesitamos estar en contacto con un grupo de personas que en este caso son similares a nosotros, es decir, son seres humanos, entonces que comparten una misma comunicación en respecto a esta materia que le estamos dando en español. Debemos compartir el mismo código, el mismo canal, estar en sintonía y entendernos para poder expresarnos, nosotros decir algo, comunicarnos, que la otra persona nos entienda y que tengamos interacción social. Cada que existe esta comunicación, vamos a poder estar estableciendo esta interacción social. Dentro de las habilidades verbales que debemos manejar aquí, tenemos lo que es el aprender a escuchar, aprender a hablar, leer y escribir. Son las 4 habilidades básicas que debemos manejar en cualquier idioma. El aprender a escuchar y entender lo que nos está diciendo la otra persona a través de su lenguaje hablado. Esa persona o nosotros cuando le respondamos vamos a estar estableciendo esta habilidad verbal de hablar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a expresar una respuesta a lo que nos haya dicho la otra persona o vamos a expresar simplemente una idea que tenemos en ese momento. Y tenemos que hablar, expresarnos verbalmente eh, con, con nuestra voz prácticamente para que la otra persona nos entienda. El leer es otra forma, como ya habíamos abarcado, de comunicarnos. El leer prácticamente es una comunicación que se lleva a cabo a través de letras, escritos, palabras, cosas que están plasmadas de manera física en un objeto, que en este caso son las hojas, y pues demás. ¿Ok? En este caso eso es leer. Y por último, lo que es escribir. Para que nosotros podamos darnos a entender o establecer una comunicación escrita, es decir, que otra persona nos lea, ya sea por una carta o simplemente un ensayo que escribimos para la escuela o un reporte de una práctica, necesitamos saber escribir y redactar completamente y de una manera coherente, para que así cuando la persona lea lo que nosotros escribimos nos demos a entender completamente. Entonces, tal vez ustedes habrán experimentado la falla de alguno de estos, ya sea por X o Y razón, habrán experimentado la falla de alguno de estos. A lo mejor experimentaron la falla en la escritura de alguien, donde el libro de texto que estaban leyendo tenía un error de coherencia y no entendieron nada. Justo hubo un error en la escritura. O en la lectura, tal vez no fue un error de la escritura, sino fue un error de comprensión, porque no supimos cómo leerlo. Y pues se nos hizo pesado o de plano no entendimos nada. Al momento de hablar, pues tal vez pasan esos momentos, bueno, sucede que se nos traba la lengua o simplemente no nos entendió la otra persona porque pues no nos supimos expresar de manera adecuada. O el escuchar prácticamente. La otra persona
o no se expresó bien o nosotros no estábamos en condiciones para escucharla y por lo tanto pues no escuchamos ni comprendimos nada de la información que esta persona nos estaba brindando a través de este canal de comunicación. Entonces, por esto es importante las habilidades verbales. Estas 4 habilidades verbales son muy importantes en ese sentido para poder establecer una comunicación de una persona con otra, ya seamos nosotros con la otra persona o la otra con nosotros. Ok, perfecto. Ahora, estos son los componentes de las habilidades verbales y los temas que vamos a estar abarcando a lo largo del curso de habilidad verbal. Vamos a ver lo que son los sinónimos, antónimos, término excluido, analogías, oraciones incompletas, eliminación de oraciones, plan de redacción, comprensión lectora, textos argumentativos, texto narrativo, texto apelativo y texto expositivo. Esto de habilidad verbal puede parecer como una parte del español, ¿no? Pero propiamente en el español aprendimos a utilizar el idioma, sujeto, verbo, predicado, cuáles son los tipos de palabras, etc. Aquí vamos a utilizar estos componentes de la habilidad verbal. Sí formarán parte de lo que es el español, pero también son parte de una habilidad. El saber distinguir qué es un sinónimo, es una habilidad, un antónimo, término excluido, analogías, todo esto vamos a ir viendo que prácticamente son habilidades y que no lo podemos simplemente aprender, sino que necesitamos entenderlo y practicarlo para desarrollar esta habilidad. Entonces vamos a ir abarcando cada uno de estos temas para que nos vaya quedando mucho más claro. ¿Ok? Vamos a empezar con distinguir palabras con significado similar. ¿Qué son palabras con significado similar? Probablemente ustedes ya lo saben, son sinónimos. Entonces, estas palabras con significado similar, ¿para qué nos va a servir? Van a evaluar la capacidad de nosotros, de cada uno de nosotros, de reconocer las relaciones de semejanza y examinar nuestra amplitud del vocabulario. Es decir, que tengamos varias palabras para poder explicar una misma, para que no en todo el tiempo estemos hablando de un perro, sino que le podamos denominar de otra manera, el can o cualquier otra forma que se les ocurra. Entonces, para esto va a servir, para examinar nuestra amplitud de vocabulario. Y como ya les mencionaba, estas palabras se llaman sinónimos. Son palabras, sí, pertenecen al mismo campo semántico, que es un mismo campo semántico, que están relacionadas entre ellas. Se refieren como a objetos que están relacionados prácticamente, como este campo semántico que vemos aquí abajo. Está refiriéndose al campo semántico de avión. Son palabras relacionadas con un avión, como azafata, comisario a bordo, vuelo, pasaporte, turbinas, escalerillas, paracaídas, copiloto, piloto, aterrizaje, aeropuerto y torre de control. Entonces, todas estas son palabras que sí están relacionadas con avión. Entonces, a esto se refiere que pertenecen al mismo campo semántico. Además de pertenecer al mismo campo semántico, o sea, que tengan relación, tienen que pertenecer a la misma clase gramatical. ¿Cuáles son las clases o categorías gramaticales? Son estas que vemos del lado derecho superior. Son sustantivos, adjetivos, pronombres, determinativos, verbos, adverbios, preposiciones o conjunciones. No vamos a poder tener una palabra que sea un sustantivo y que su sinónimo sea un verbo o que su sinónimo sea un adverbio. No. Para que un sinónimo sea sinónimo, tiene que ser de la misma clase. Si estoy hablando de un sustantivo, entonces tiene que ser otro sustantivo. Si es un adjetivo, también tiene que ser otro adjetivo. Entonces tienen que pertenecer a la misma clase gramatical. No podemos cambiarlo de forma arbitraria, nada más porque nosotros queremos, sino tenemos que escogerlo de acuerdo a esta regla. Misma clase gramatical, campo semántico y en la regla general o lo que deben compartir para que sean sinónimos son que poseen significados semejantes, que se pueden parecer mucho e incluso pueden hablar del mismo objeto o de la misma cosa. ¿Ok? Perfecto.
Por ejemplo, estos sinónimos que vemos aquí son palabras que podemos intercambiar, pero se están refiriendo siempre a la misma clase. Advertir. Si nosotros vemos la palabra aquí, advertir, y avisar, nos damos cuenta de que son dos verbos. Yo advierto, tú avisas, son verbos que podemos conjugar prácticamente. ¿A qué se refieren? A dar a conocer cierta información, advertir, yo te advierto que hay un hoyo en el suelo, o tú me avisas que hay un hoyo en el suelo. Prácticamente son son verbos que podemos utilizar de manera indistinta y se están refiriendo a la misma acción, advertir o avisar. Es decir, darte señales, prevenirte de que hay algo ahí y que tienes que tener cuidado. Otro ejemplo podría ser como el 2, alba y amanecer. Son palabras distintas, se escriben de manera distinta, pero justamente se están refiriendo al mismo evento, alba y amanecer. En este caso no son verbos, en este caso estamos hablando de sustantivos, que es el alba, que es el amanecer. Pues es prácticamente la escena que vemos cuando sale el sol. Aeroplano, avión, otros sustantivos, son iguales. Pues no son iguales, se refieren a la misma palabra. Un aeroplano puede ser sinónimo o puede sustituir a la palabra avión. Bar, cantina, es un lugar. Billete, boleto, también pueden ser intercambiables dependiendo del contexto. Borracho, ebrio, cansado, fatigado, célebre, famoso, calendario, almanaque, diáfano, claro, demente, loco, desear, anhelar, escuchar, atender, economizar, ahorrar, edificar, construir, fácil, sencillo, fatigado, cansado, felicidad, dicha, gafas, anteojos y garage, cochera. Si se dan cuenta, todos estos, al menos los que sí conozcamos, nos vamos a dar cuenta de que son similares en cuanto a lo que se refiere. Gafas y anteojos, por ejemplo, son palabras que conocemos muy bien y que podemos utilizar de manera indistinta sin ningún problema. Gafas y anteojos. Garaje y cochera también los podemos utilizar de manera indistinta. De hecho, todas estas palabras se pueden utilizar de tal manera. Y también, si se dan cuenta, las mismas palabras se refieren a la misma clase. A economizar, ahorrar son verbos ambos. Escuchar, atender también son verbos. Desear y anhelar también son verbos. Si hablamos de demente y loco, estamos hablando de un adjetivo. Adjetivos entre sí. Billete y boleto es un sustantivo. Entonces, recordemos que un sustantivo, para que sea sustantivo, tiene que ser de la misma clase de la palabra, ya sea sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, etc. Y además tienen que pertenecer al mismo campo semántico, es decir, que estén relacionados entre sí para que tengan justamente esta relación de sinónimos y expresen lo mismo o casi lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ahora estableciendo un poco los ejercicios, ¿qué tenemos que hacer? Van a encontrar esta clase de ejercicios en sus exámenes. Van a seleccionar la opción cuyo significado sea similar al de la palabra que está en mayúsculas. Ustedes van a tener una oración. Ante sus jefes, la actitud de Mónica era consecuente. Van a tener que seleccionar de sus opciones sucesivo, firme, aproximación, precedente, inmediato. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué palabra de estas podría sustituir consecuente? Por ejemplo, ante sus jefes la actitud de Mónica era consecuente. Nuestra palabra en mayúsculas es consecuente. Entonces, necesitamos ubicar cuál de las opciones A, B, C, D o E son similares a consecuente. Esto dentro de una oración. Nos puede ser más fácil porque estamos viendo, observando qué clase de palabra es. Identificarla era consecuente. Estamos hablando de un adjetivo porque nos está describiendo su actitud frente a sus jefes. Consecuente. Entonces tenemos que encontrar cuál de las demás son también de este tipo.
Entonces, consecuente es un adjetivo. Hay que identificar cuál de las opciones que tenemos también son sustantivos. No, perdón, adjetivos. Sucesivo. También podría ser un adjetivo. Firme. Era firme. Este también podría ser un adjetivo. Era aproximación. No es como tal un adjetivo, sino más bien un sustantivo. Entonces, aproximación no podría ser una opción en este caso. Entonces, aproximación queda descartada. Era precedente. Precedente. ¿Qué es un precedente? Si ustedes piensan en qué es cada una de las palabras, también les puede definir qué clase de palabra es. ¿Qué es un precedente? Un precedente es algo que ocurre antes de algo. Entonces, estamos refiriéndonos a un sustantivo prácticamente. El precedente fue. Un precedente es. Entonces, no lo podemos utilizar aquí. La actitud de Mónica era precedente. De todas formas, como que no suena muy bien, ¿no? Precedente. Era inmediato. ¿Ok? Podría ser también inmediato. ¿Ok? Entonces, de estas que vemos, tal vez no sabemos qué es consecuente, pero tenemos como descartadas las opciones que son, bueno, tenemos 3 opciones que podrían ser: era sucesivo, era firme, era inmediato. Otra cosa que tenemos que recordar, y tiene que ver mucho con el español, es que los objetos tienen, bueno, los sustantivos tienen un género. Todas las palabras tienen un género. Entonces, aquí, ¿quién era consecuente? ¿Mónica o su actitud o sus jefes? Prácticamente consecuente era la actitud de Mónica, su actitud. Actitud es una palabra femenina, aunque no directamente lo veamos, pero por el artículo, la actitud, estamos viendo que es un término femenino. La actitud de Mónica era consecuente. Entonces, tanto los adjetivos que tienen que acompañar a una palabra, a un sustantivo, tienen que ir en el mismo género. Entonces, si nosotros ponemos la actitud de Mónica era sucesivo, suena mal porque debería ser sucesiva. Firme, la actitud de Mónica era firme, pues justamente no estamos incidiendo en ese problema porque la terminación es una E, que es como neutral en ese sentido, igual que consecuente. Entonces aquí no habría ese problema de género. Y por último, la de inmediato. En inmediato sucede lo mismo que en sucesivo. La actitud de Mónica era inmediato, no tiene esta relación en la O con el género. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos casos. Bueno, en estos casos nos puede dar ese precedente o ese punto extra para poder identificar fácilmente lo que es el sinónimo adecuado aquí. Tal vez nosotros ni siquiera sabíamos que era consecuente o seguimos sin saber que es consecuente, pero sabemos ahora que firme podría ser la respuesta correcta por esta misma situación referente a lo que es el género. Y ahora, si nosotros vamos y buscamos la definición de consecuente en el diccionario simplemente para reafirmar esto, vamos a encontrar que realmente habían 2 opciones que pudieron haber sido las adecuadas: sucesivo y firme. A veces la palabra consecuente se puede referir a, como su misma estructura lo dice, puede derivarse de la palabra consecuencia, que es algo que sigue después de otra acción. Justamente también sucesivo pudo haber sido una opción. ¿Por qué? Porque consecuente es algo que sigue, una acción que sigue a otra. Van como en filita. Entonces, sucesivo pudo haber sido una opción. Pero justo por el contexto, no pudo haber sido adecuada. Tampoco por la situación del género. También por eso no pudo haber sido la adecuada. Pero ahora vemos que probablemente sin saber lo que es la palabra, podemos identificar fácilmente, bueno, no tan fácilmente, pero podemos identificar sinónimos.
Tal vez si supiéramos el significado de la palabra, nos podría ser un poco más sencillo, pero también nos lo puede facilitar una oración porque de esta manera podremos tener un contexto de lo que quiere decir nuestra palabra. Consecuente, tal vez con esta oración no nos daba tanto contexto, entonces no podemos intuir fácilmente que era consecuente, pero sí nos permitió descartar de las opciones que teníamos. ¿Ok? Espero que vaya quedando claro. Ahora, tanto podemos tener oraciones de este tipo, como lo hemos visto hasta ahora, o también podemos tener simplemente la palabra y ustedes tendrán que buscar el sinónimo. Entonces, ambos tipos de ejercicios los pueden encontrar en sus exámenes para que estén preparados para ambos. ¿Ok? Por ejemplo, aquel juez fue sancionado por desacato. Desacato. Aquel juez fue sancionado por desacato. Las opciones son arbitrariedad, desleal, insubordinación, modoso o pusilánime. Entonces, aquel juez fue sancionado por desacato. Podemos iniciar sustituyendo también la palabra. Esa sería otra opción. Aquel juez fue sancionado por desacato. Aquel juez fue sancionado por arbitrariedad. Suena más o menos. Aquel juez fue sancionado por desleal. Suena un poco raro, pero podría serlo. Aquel juez fue sancionado por insubordinación. Suena bien. Aquel juez fue sancionado por modoso. También suena un poco raro. Y aquel juez fue sancionado por pusilánime. Pues quién sabe que sea pusilánime, pero podría también funcionar, ¿no? Pusilánime. Ahora, veamos qué tipo. Bueno, como verán, esta opción de sustituir la palabra prácticamente no nos permite descartar opciones, entonces tenemos que todas podrían ser, simplemente porque suenan bonito, pero entonces tenemos que ir viendo qué palabras sí puede sustituir desacato. ¿Qué es desacato? Desacato. No suena más, no es un adjetivo porque no podemos decir aquel juez es desacato. No es un adjetivo, entonces no lo está describiendo. Desacato prácticamente podemos utilizarlo como un sustantivo. El desacato es entonces un sustantivo. Desacato. Entonces, es un sustantivo. Tenemos que buscar cuáles sí son sustantivos. Por ejemplo, arbitrariedad. Arbitrariedad, aquí está, arbitrariedad sí es un sustantivo, entonces lo podemos dejar aquí. Desleal. Desleal no es un sustantivo, es un adjetivo, entonces desleal queda totalmente descartado porque es un adjetivo. Insubordinación, si es un sustantivo, bien. Modoso. Generalmente cuando ustedes encuentran palabras en oso, se refieren a un adjetivo, entonces para que tengan cuidado. Modoso es un adjetivo. Es como cuando dicen caluroso, es un día caluroso, es un adjetivo. Por el oso, ¿ok? Modoso, es decir, con modos. Y pusilánime, pues es una palabra que tal vez no entendemos. ¿Ok? Tal vez son palabras muy complejas para nosotros y ni siquiera sepamos qué significa cada una de ellas. Pero hay que ir intentando ampliar nuestro vocabulario leyendo o también de esta manera con los ejercicios. Además de esto, podemos también aplicar el lograr identificar simplemente a través de la palabra, porque a veces las palabras son compuestas de otras raíces y nos pueden dar prácticamente un significado así de simple. Por ejemplo, desacato. ¿A qué nos podría sonar? Tal vez alguna vez lo escuchamos, la palabra en conjunto, y sabemos qué significa, o escuchamos una
parte de la palabra, como desarmar, desarmador. Se refiere a esta herramienta que podemos utilizar para hacer lo inverso, es decir, desarmar algo, no armarlo, desarmarlo. Entonces podemos intuir que la palabra esta parte de la palabra des, significa que es lo contrario a lo que está diciendo. Acato, tal vez ustedes hayan escuchado esto de acatar, es como un verbo, acatar. Acatar algo, entonces un desacato, bueno, acatar es como seguir órdenes. Y si nosotros buscamos desacato, es lo contrario a seguir órdenes, entonces es no seguir órdenes. Arbitrariedad. ¿Qué piensan ustedes que es arbitrariedad o conocen que es arbitrariedad? Prácticamente podemos ver aquí una palabra que es como árbitro, ¿no? O arbitrar, que es que una persona va a decidir por las demás, de acuerdo a lo que ella vea. Entonces, aquel juez fue sancionado por arbitrariedad. Realmente la arbitrariedad pues es algo que debe hacer un juez, decidir por los demás en base a lo que le presenten. Entonces, una arbitrariedad no puede ser sancionado un juez por esto. Una insubordinación. ¿Qué es subordinar? Prácticamente, o subordinación, es que sigues reglas. Un significa que no sigues reglas. Entonces, de acuerdo a lo que intuimos que era desacato, que era no acatar algo, y una insubordinación, prácticamente podríamos decirlo que insubordinación es la palabra correcta o el sinónimo correcto para esta palabra, para desacato, ¿ok? Entonces, esta insubordinación es la palabra que más nos puede acercar al sinónimo de desacato. Ahora, si buscamos la palabra pusilánime, que no la seleccionamos porque probablemente tampoco conocíamos lo que significaba, pero si buscamos que es pusilánime, se refiere a una persona que no tiene prácticamente, que muestra poco ánimo y tiene falta de esta motivación para enfrentarse a algo o hacer algo. Entonces, pusilánime, aquel juez fue sancionado por pusilánime, es prácticamente un adjetivo. Pusilánime es un adjetivo. Entonces, al ser un adjetivo, y si lo hubiéramos sabido desde un principio, prácticamente lo hubiéramos podido descartar por esa misma razón. ¿Ok? Entonces, la opción más adecuada en este caso es la insubordinación. Y justamente desacato significa no seguir las reglas y la insubordinación es exactamente lo mismo. Bueno, no reglas, más bien una orden. Es justamente lo mismo. Ahora, número 3. En su semblante se percibía cierto aplomo. Aplomo. Opciones tenemos madurez, inseguridad, soltura, ecuanimidad e irreflexión. Y bien, ahora en esta de aplomo, lo que tenemos que identificar primero es qué clase de palabra es. En su semblante se percibía cierto aplomo. Si nosotros lo pensamos, el aplomo es un sustantivo. No podemos decir es una persona aplomo, que sería prácticamente utilizarlo como adjetivo, no puede ser. Cierto aplomo, estamos utilizando el sustantivo para referirnos a algo que veíamos en el semblante de la persona, es decir, en cómo actuaba. Entonces, aplomo, tal vez de igual manera no sepamos de manera inicial usar una palabra que no conozcamos, y si la conocemos está súper fácil entonces identificar cuál sería alguno de los sinónimos posibles. Entonces, aplomo es un sustantivo y todos los que vemos aquí, madurez, inseguridad, soltura, ecuanimidad e irreflexión, son sustantivos. Entonces, simplemente por el tipo de palabra que es, no podemos descartarlo. ¿Ok? Necesitamos ir más allá de eso. Por ejemplo, ¿qué le sonará que es aplomo? Aplomo, por ejemplo, nos puede sonar a plomo, que es una sustancia química.
Entonces, eso puede ser un referente que tenemos de lo que puede ser aplomo. Como es el plomo, pues es algo que es fijo, no se va a mover. Prácticamente podemos tomarlo como referente esto. Madurez, ¿qué es madurez? No estamos hablando de que permanezca como en un mismo estado, sino como el aplomo, tal vez si lo dejamos por ahí el plomo, va a permanecer igual y no le va a pasar nada porque es una especie de metal. No le pasa nada, no se deforma ni nada. Entonces, madurez. Y madurez, ¿qué podemos definirlo? Pues como a una forma de tomar mejores decisiones. Inseguridad, pues es que no sabemos qué hacer o esa es una inseguridad o no confiamos en nosotros mismos o inseguridad es que nos puede pasar algo. Existe esa posibilidad latente de que nos suceda algo. Soltura, que pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Desde soltura se refiere a algo así como suelto, es como libre. Ecuanimidad, lo dejamos ahorita para el final, y reflexión. Estamos hablando de la negativa y reflexión, de la reflexión. Entonces, no es reflexivo. Entonces, ecuanimidad, ahora si regresemos a esta palabra, si la vemos, hay una parte que conocemos que es animidad. Animidad, que viene, por ejemplo, de la palabra ánima o ánimo, como en la anterior, pusilánime. Anime, ánima. Estamos hablando de el estado de ánimo o cómo nos sentimos. Y EQ, si nosotros cambiáramos esa C por una Q, estaríamos viendo EQ igual. Pero ahora nos podría sonar más a lo que es equidad, que se refiere a lo mismo. O equal en inglés, que sería como igual de la misma manera. Entonces, igual ánimo. Entonces, que antes tenemos un ánimo y después tenemos otro ánimo. Justo la palabra que estamos buscando para lo que es aplomo, el sinónimo de aplomo. Algo que no cambia. Aplomo permanece siempre igual. Esa es una de las opciones que podemos, esa es una de las opciones y la mejor opción que tenemos para definir lo que es aplomo. ¿Por qué? Porque si vemos irreflexión e inseguridad, pues van muy de la mano, están reflejando algo que tal vez demuestra debilidad o algo así por el estilo. Madurez, pues es un término que se refiere como a la madurez de una persona. En su semblante se percibía cierta madurez. Podría sonar bien, pero de acuerdo a lo que significa plomo, no. En su semblante se percibía cierta soltura. No podemos simplemente con el semblante de una persona, que es como se ve, determinar si tiene soltura o no. Entonces, ahí hay como ciertas variantes, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esto, entonces decimos que ecuanimidad es la respuesta correcta para esta opción. Y justo por eso, aplomo significa que es una persona serena, muy tranquila, como indiferente a todo. Tal vez como, por ejemplo, una persona que califica un examen. En su semblante se percibía cierto aplomo, no le va a afectar, no lo va a poner feliz o lo va a poner triste el que cuando vea y esté calificando el examen, vea que reprobó o aprobó. No lo va a poner ni triste ni feliz, simplemente va a ser sereno, va a estar tranquilo, le va a dar lo mismo a quien calificó. Este es un aplomo. ¿Y cómo lo calificó? Y justamente es a lo que se refiere la ecuanimidad. Ecuanimidad, es decir, igual ánimo. Entonces se va a ver como en un término medio y no va a expresar ni felicidad ni tristeza. Y justamente por eso esa es la respuesta correcta. Muchas veces lo que necesitamos para esta clase de ejercicios es adquirir más vocabulario. Buscar palabras, tal vez buscar un diccionario y de ahí subrayar una palabra y buscar todos sus sinónimos o buscar sinónimos en internet. Realmente cualquiera de las opciones podría ser viable siempre y cuando pues ustedes las hagan. Esa sería una opción.
Y otra es pues simplemente estar buscando sinónimos en internet, palabras que son sinónimos entre sí. Pero también cabe destacar que va a haber de sinónimos dependiendo del contexto, porque pues no en todos lados, perdón, la misma palabra va a significar lo mismo. ¿Ok? Simplemente para que tengan cuidado. Siguiente. El médico actuó con rectitud, razón y legalidad, vileza, torcedura, integridad. El médico actuó con rectitud. ¿Qué es rectitud? ¿Qué clase de palabra es rectitud? Rectitud, como podemos intuirlo, es un sustantivo, prácticamente un nombre. Si nosotros decimos el médico es rectitud, prácticamente no sería un adjetivo. O el médico rectitud tampoco sería como un adjetivo de nuevo. Entonces, aquí el médico actuó con rectitud. Estamos entre definiendo cómo fue la acción que llevó a cabo el médico, entre un adverbio, y lo que puede ser un sustantivo. Entonces, ¿qué es rectitud y qué podemos pensar que es rectitud? De nuevo, si no conocemos la palabra, podemos intuir el significado a través del contexto o simplemente por qué puede significar para nosotros alguna parte de la palabra. Rectitud, rectitud, rectitud puede provenir de la palabra recto o recta, que es una línea, por ejemplo, línea recta, que es una línea recta que no tiene desviaciones, que simplemente va sobre un mismo eje y va derechita, ¿no? Entonces eso es rectitud. Tal vez aplicándolo ahora al contexto, el médico actuó con rectitud, podemos intuir que está hablando de que la acción que llevó a cabo, la llevó a cabo de manera como debía ser. No se fue por otros lados, ni tampoco se regresó, sino siguió y continuó como debía ser, en una línea recta. ¿Ok? Entonces, tenemos como opciones razón, ilegalidad, vileza, torcedura e integridad. Aquí desde un inicio, identificando así como lo acabamos de hacer, la palabra rectitud, ¿qué podría significar? Empezamos a ver algunas palabras que podemos dar por sentadas que no van a ser las opciones viables. Por ejemplo, ilegalidad. Si nosotros hablamos de rectitud, un sinónimo tal vez podría ser legalidad. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo de acuerdo a las leyes en nuestra línea, ¿no? Pero la ilegalidad es totalmente lo opuesto. Entonces no puede ser un sinónimo. Vileza. Cuando hablamos de lo que es vileza, estamos hablando de algo malo, maldad. Entonces, un médico si actúa con rectitud, generalmente, ¿qué esperamos que haga un médico? Que trabaje de una manera adecuada y bien, de acuerdo a los principios o los valores del resto de la sociedad. Entonces, aquí vileza tampoco cabe. Torcedura, tampoco, porque hablamos de algo recto. Entonces, nos quedan, ¿el médico actuó con razón o actuó con integridad? ¿Qué es integridad? Pues justamente que es integridad, justamente que está íntegro, completo. Y razón, por otro lado, puede ser que fue de manera bien pensada, lo razonó, actuó con razón. En este caso, ¿cuál de las dos, razón o integridad, deberíamos utilizar? Ok, entonces, podemos pensar que razón puede ser una opción e integridad también, pero pensemos en esto. No porque nosotros razonemos algo y veamos sus pros y sus contras, va a ser una opción que vaya en el sentido de las leyes o en el sentido que la sociedad esperaría. Por otro lado, si hablamos de integridad, estamos hablando justamente de lo mismo, rectitud. Integridad con todos los elementos y de la forma adecuada. Íntegramente el médico actúa de manera que se le solicita como médico.
Entonces, integridad tiene que ser la respuesta correcta a este sinónimo. ¿Ok? Número 5. Con mis padres, Mauro procedió con cortesía. ¿Qué es cortesía? Tal vez esta es una palabra más común y que sepamos qué es, ¿no? Cortesía. Con consideración, con respeto, con obsequio, con título o con tosquedad. Por lo que sabremos que es cortesía, como es una palabra un poco más común, cortesía, que es como amable, ¿no? Amable, bonito. Con mis padres Mauro procedió con cortesía. Tosquedad, por el simple hecho, no puede ser con tosquedad porque sería totalmente lo opuesto a cortesía. Con título, ¿qué tiene que ver aquí un título? Realmente tampoco es una opción. Ay, me equivoqué de color, estoy poniéndolo en verde. Entonces no tiene nada que ver aquí un título ni la tosquedad. Procedió con obsequio. Un obsequio es una palabra totalmente distinta que ni siquiera iría aquí. Obsequio. ¿Qué es un obsequio? Un regalo. Entonces, con regalo. Qué extraño. Con respeto podría ser y con consideración. Entonces, tenemos dos opciones. ¿Qué es con cortesía? Con respeto, respetando a las personas, o con consideración. ¿Cuál de las dos sería una mejor opción para responder a este sinónimo? En este caso puede ser cualquiera de las dos opciones, pero podría quedar un poco mejor lo que es la consideración. Procedió con respeto, sí, tal vez con respeto, pero también con cortesía. Hay que ser considerado en ese sentido. Considerado de cuándo hacer las cosas y cuándo no hacerlas, que es algo similar a lo que se refiere la cortesía. ¿Ok? Entonces, en este caso optamos por la opción de consideración, aunque también respeto podría ser un sinónimo, pero no tan cercano. ¿Ok? Vamos a realizar unos dos ejercicios más, que son el 6 y el 7. Siguen teniendo que ver con los sinónimos. Entonces, tenemos que buscar un sinónimo para la palabra supresión en esta oración. En el escrito había supresión de algunos artículos. Si nosotros sabemos qué es la palabra supresión o suprimir, entonces se nos va a facilitar bastante el poder identificar cuáles son algunas palabras que no podrían aplicar para ser sinónimos. Entonces, tenemos palabras como liquidación, baja, finalización y omisión. Son de las palabras de las cuales podemos escoger para sustituir supresión. Pero bueno, ¿qué es liquidación? Liquidación va a ser la palabra de cuando vamos a hablar de que algo está a un buen precio o que se quiere sacar a vender. La baja es que pues ya no va a aparecer en el sistema. Finalización es que se termina. Y la omisión es que se evita escribirlo. Entonces, en el escrito había liquidación de algunos artículos. Podría haber una baja de precios en los escritos, una baja de algunos artículos, pues no, una finalización de algunos artículos tampoco podría ser la opción. Una omisión de algunos artículos podría ser. Entonces, aquí terminamos identificando que la respuesta correcta podría ser omisión. Si nosotros nos remitimos a un diccionario de sinónimos y buscamos la palabra supresión, e incluso si ustedes en su mismo teclado de computadora buscan una tecla que dice supr, S-U-P-R, significa suprimir. ¿Qué es suprimir? Si nosotros presionamos ese botón, prácticamente se va a borrar algo. Entonces, en este sentido, el verbo o la palabra supresión quiere decir que se omite algo, justo una omisión, como si se borrara y se evitara porque se cometió un error, etc. En este caso tendría más sentido que en el escrito había omisión de algunos artículos, antes que cualquiera de las demás, de las tres palabras anteriores. ¿Ok? También tenemos la palabra sondeo.
En el ejercicio número 7, nuestra palabra a buscar sinónimo es sondeo. El supervisor realizó un sondeo con los alumnos. Primero, sondeo sí es una palabra un poco más común, entonces es muy probable que sepamos qué es un sondeo. Ok, un sondeo, si ustedes lo piensan, es como justamente hacer una investigación sobre un grupo de personas, como buscar información sobre ellos, como si fuera una especie de censo, donde se sondea qué tal está la población o los servicios que posee la población. Entonces es como una cierta investigación. Pero de las palabras que tenemos, ¿cuál sería la que podría sustituirlo más? El supervisor realizó un estudio con los alumnos, podría ser. El supervisor realizó una indagación con los alumnos. El supervisor realizó un desconocimiento con los alumnos. D. Realizó un término con los alumnos. O E. Realizó una abstención con los alumnos. ¿Cuál sería la palabra que iría o podría sustituir mejor a la palabra sondeo en esta oración? Pensémoslo. Podría ser un estudio, indagación. De hecho, estudio e indagación tienen que ver. Un sondeo es como buscar información sobre las personas. Entonces, en este caso, los alumnos. Un estudio. Hacemos un estudio, bien. Una indagación. También estamos preguntando, pero indagación no coincide en el espacio y no lo podré sustituir por el género, porque se realizó una indagación con los alumnos, pero no está el género, al menos en el artículo. Un desconocimiento. Esta sí es una opción que no podría ir de ninguna manera en este espacio. Por esta situación, desconocimiento es totalmente lo opuesto a lo que queremos hacer con un sondeo, o un estudio, o una indagación. Término. Término no podría ir aquí tampoco porque término es una palabra prácticamente. Se realizó una palabra, un término con los alumnos. Realmente no podría ir porque tampoco tiene mucho sentido. Y una abstención. Además de que el género sería una abstención, abstención sería como evitar algo. Entonces, no tampoco se puede manejar esta palabra en este caso. Siempre hay que tenerlos en cuenta. Estar pensando, viendo cuáles son las mejores opciones. Y como en este caso, vimos que las mejores opciones pueden ser la letra A y la B. Son las que mejor nos podrían guiar en este caso. Pero tenemos que identificar también que tiene que sustituirlo en esta misma oración. Entonces, un estudio es la palabra que mejor va porque coincide con el género, el número y también sustituye a la palabra muy bien, a la palabra sondeo. Entonces, por eso se queda la palabra estudio como respuesta. ¿Ok? Entonces, hasta aquí quedaría nuestro tema de lo que son los sinónimos. Simplemente ya como repaso. Un sinónimo, recuérdenlo, van a ser palabras, son palabras. Tienen que pertenecer al mismo campo semántico, es decir, que estén relacionadas entre ellas, tengan un mismo punto de origen o tengan una relación entre sí. Van a tener una misma clase gramatical. ¿A qué nos referimos con eso? Que van a ser del mismo tipo de palabras. Sustantivos, adjetivos, pronombres, determinativos, verbos, adverbios, preposiciones o conjunciones. Pero siempre tienen que estar en el mismo nivel. Tiene que ser un sustantivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo, verbo, verbo. No podemos cambiar un verbo por un sustantivo. Hay que tener cuidado con eso. Y la característica principal va a ser que van a poseer un significado semejante, o sea, en significados que parecieran igual. También hay que recordar que las palabras, si bien pueden ser, inicialmente nos pueden parecer algo que no tiene relación una palabra con la otra, pero todo va a depender del contexto del cual estemos hablando, porque una palabra puede significar algo en un contexto, por ejemplo, banco, cuando nos referimos al objeto de sentarnos en él, un banco,
O puede también tener el mismo otro significado, donde banco significa la institución a donde vamos a guardar dinero. Entonces, no porque conozcamos un significado de la palabra, demos por hecho que siempre o toda la vida va a tener ese mismo significado para que lo tengan presente durante su examen. Ahora, brevemente, antes de que termine la clase, vamos a ver un poco sobre las palabras que poseen un significado opuesto. Hay que aprender a distinguir entre estas palabras con un significado opuesto. ¿A qué nos referimos con un significado opuesto? Es decir, que una va a tener un significado y el otro va a significar lo contrario. Como por ejemplo, si hablamos de blanco, su contrario sería el negro. Si estamos hablando, por ejemplo, si piensan en un gato, su opuesto sería un perro. Hombre, mujer. Estamos hablando entonces cosas que no se van a parecer en nada entre sí, pero por eso justamente son opuestos. Pero tienen como cierta relación. A estas palabras que tienen significado opuesto se les va a denominar antónimos. Y van a ser palabras del mismo tipo, de nuevo, entonces tienen que ser del mismo tipo, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, etcétera, etcétera. Tienen que pertenecer al mismo campo, a la misma clasificación, pero también tienen que ofrecer un significado opuesto o contrarios entre sí, justo como las palabras que vemos aquí, cercano. ¿Qué es algo cercano? Piensen ustedes. Algo cercano, a lo mejor la tiendita, la casa de sus vecinos. Es decir, que la distancia es corta entre donde ustedes están y el objeto, persona, lugar, etc. Por otro lado, antónimos sería todo lo opuesto a la primera palabra, que en este caso sería lejano, donde en lugar de decir que estamos teniendo una corta distancia, pasamos a decir que tiene una larga distancia. Entonces, son opuestos. Cerca, corta distancia, lejos, larga distancia. También tenemos palabras como recuerdo y olvido. El recuerdo, si ustedes piensan, es como una acción que es una persona cuando pensamos en situaciones pasadas, como como un recuerdo de Acapulco, ¿no? El recuerdo de Acapulco. Entonces es algo que nos va a estar constantemente repitiendo ese pensamiento de algo en nuestra cabeza. El olvido, por otro lado, va a hacer que no vamos a repetir esa vivencia en nuestra cabeza. Es decir, que se va a quedar ahí y nunca va a volver a aparecer. Entonces, son opuestos. Recuerdo, llega algo, un pensamiento, el olvido nunca vuelve a aparecer. Sufrir y gozar son otros. El sufrir es justamente que una persona se siente mal con una situación, se siente triste, enojado, etc. Y el gozar, pues prácticamente es todo lo opuesto. Sentirse feliz, disfrutar algo. Por ejemplo, pueden sufrir con las inyecciones, las vacunas, etcétera, porque no nos gustan las agujas. Mientras que podemos gozar, estar viendo la televisión, comer papitas, etcétera, etcétera. Entonces, son significados totalmente opuestos, pero tienen que seguir perteneciendo a la misma clase. Por ejemplo, sufrir y gozar son verbos. Recuerdo y olvido son sustantivos. Recuerdo, olvido. Lejano y cercano son adjetivos. Entonces, son palabras del mismo tipo. Ejemplo de palabras y significados opuestos, como les comentaba, son el blanco y el negro. Vamos de un lado de la escala de color hasta el otro, donde el blanco es la ausencia el blanco es el reflejo de todos los colores y el negro es la absorción de todos los colores. Entonces, nos dan como opuestos, porque uno absorbe todos y el otro los refleja todos. También ejemplos de algo que les puede venir a la mente siempre que pensemos en significados opuestos son el día y la noche. ¿Por qué son opuestos? Porque justamente durante el día tenemos un exceso de luz, hay mucha luz, nos permite ver a las personas, a los objetos, a los lugares por donde pasamos.
Mientras que durante la noche nosotros no vemos nada. Está oscuro, hay una ausencia de luz. Entonces, por eso vemos como opuestos estos significados. Pero bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. Pero continuamos con este mismo tema de los antónimos la siguiente sesión. ¿Vale? Muchas gracias chicos, chicas por ver el video. Nos vemos.